Una revelación inesperada. En medio de la brillantez de aquel lugar celestial, una sombra comenzó a deslizarse entre la luz, tomando forma lentamente. La mujer sintió su corazón golpearse con fuerza, un instinto primitivo de advertencia resonando dentro de ella. Mientras observaba, se dio cuenta de que la sombra no era otra cosa que una figura oscura, que emanaba una energía inquietante y real. Era un ser conocido por ser el adversario de toda luz, el arquitecto de las mentiras, Satanás mismo. Sus ojos, una maraña de engaño, parecían atravesarla mientras comenzaba a hablar con una voz que resonaba como un eco profundo, una melodía distorsionada de lo que alguna vez fue luz. Bienvenida a la verdad, querida. Su tono era suave, casi seductor. Has vivido en la ignorancia, encadenada a los símbolos que he tejido en la existencia de los hombres. Te mostraré cómo he manipulado incluso las buenas intenciones, cómo he torcido la percepción de muchos creyentes a través de estos 6 símbolos. De repente, el entorno se transformó y la mujer se encontró en una vasta llanura, donde cada símbolo brillaba frente a ella, intrigante y aterrador a la vez. El primero era una serpiente, que parecía danzar en un juego de luces. Esta es la tentación, la más antigua de mis herramientas. Justo cuando la humanidad piensa que ha alcanzado la verdad, yo siembro la duda. Cada vez que un creyente se deja arrastrar por los deseos del mundo, se convierte en prisionero de sus propios impulsos. Te he visto caer en esa trampa, impulsada por la búsqueda de gratificación instantánea. La mujer sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al recordar momentos en que había ignorado su propia fe, sucumbiendo a tentaciones que creía inofensivas. Su mente se llenó de imágenes de elecciones dolorosas, recordatorios de cómo había permitido que la serpiente entrara en su vida. A medida que la visión avanzaba, el segundo símbolo apareció, un ojo que se proyectaba como un faro oscuro. Este es el conocimiento, pero no el bien, sino el conocimiento del mal. La sabiduría que ofrezco es engañosa y distorsionada. Busca abrir los ojos de la humanidad, pero solo para oscurecer su visión de la verdad. Muchos creen que el conocimiento los liberará, pero lo que en realidad hacen es encadenarse a maldiciones sutiles. ¿Recuerdas los momentos en los que te obsesionaste con preguntas sobre el propósito de la vida y trataste de buscar respuestas fuera de la luz? ¿No es así?, dijo la figura, su sonrisa revelando una comprensión maliciosa. Era un golpe directo al corazón de la mujer, quien había dudado de su fe en innumerables ocasiones. Más adelante, el entorno giró y el tercer símbolo se delineó, un espejo quebrado. Mira, esta es la autoimagen distorsionada. Te enseñé a ver en tus propios reflejos solo lo que no te gusta, a perder la fe en ti misma y a través de esa pérdida, desviar la fe en el Creador que te hizo perfecta a su imagen. Así, te conviertes en tu peor enemigo, y es en este estado donde la confusión y la desesperanza reinan. La mujer vio su rostro en el espejo, no como era en la luz, sino como una sombra dudosa, frágil y quebrada. Cada fragmento era una cicatriz emocional de momentos de inseguridad y dolor, momentos que había permitido influir en sus decisiones y fe. La revelación fue profunda, y mientras lo absorbía, Satanás continuó mostrando los siguientes símbolos. Un candelabro, representando la manipulación de la luz en una oscuridad que nunca podría ser atajada. Unas cadenas, reflejo de las doctrinas erróneas que atan a muchos. Y en última instancia, una cruz distorsionada, símbolo del sacrificio, torcido para maldecir en vez de bendecir. Cada uno de estos símbolos no era solo una imagen, sino una lección. La mujer, atrapada en el vaivén de luces y sombras, comenzó a entender la profundidad de su manipulación, sintiendo en su interior el clamor de liberación. En cada experiencia, en cada símbolo, se revelaba el claro peligro de vivir en oscuridad, ignorando la luz y la verdad que siempre la habían rodeado, los símbolos del engaño. A medida que la mujer se aventuraba por el inquietante espacio, los símbolos que la rodeaban parecían cobrar vida, sus formas sinuosas y colores engañosos pulsando con una energía oscura. El primer símbolo que captó su atención era una imagen brillante que resplandecía con un atractivo superficial. Tenía una apariencia deslumbrante, pero detrás de su brillantez se ocultaba un vacío insondable. Representaba la superficialidad de las creencias modernas, un testimonio de cuán lejos había llegado la humanidad de la verdadera sabiduría. En la base de este símbolo estaba inscrita una frase seductora: lo que ves es lo que eres.
La mujer sintió un escalofrío cuando comprendió que esta ideología había permeado la cultura contemporánea, donde la apariencia era más valorada que la autenticidad. En un mundo saturado de redes sociales y constantes comparaciones, la conexión genuina con uno mismo y con Dios se había convertido en un lujo. La búsqueda de me gusta y aprobación externa había desviado a muchos de la verdadera esencia espiritual. El entorno pulsaba con una atracción hipnótica, y a pesar de su creciente inquietud, ella se sintió tentada a acercarse. Sin embargo, recordó las palabras que había escuchado en su camino. No te dejes llevar por las apariencias, pues en ellas se encuentra el engaño. Con determinación, dio un paso atrás, decidiendo no dejarse atrapar por la trampa de la superficialidad, reconociendo que la verdadera belleza reside en la profundidad del ser. A medida que avanzaba más, se encontró con un segundo símbolo, uno particularmente perturbador. Era un laberinto disuelto en sombras, sugiriendo un ambiente de ambición desenfrenada. Las paredes del laberinto parecían cerrarse a su alrededor, casi como si intentara apresarla. Este símbolo encarnaba la confusión que provoca la ambición desmedida. Los retorcidos caminos reflejaban no solo el deseo de poder y éxito, sino también las consecuencias devastadoras que esta búsqueda podía acarrear. El eco de voces murmurantes llenaba el aire, cada una instándola a seguir adelante, a sacrificar sus principios, a poner su fe en el valor del logro material en lugar del valor eterno. La ambición es el camino hacia la grandeza, decía uno. El éxito es tu destino, resonaba otro. La mujer sintió que su corazón se oprimía ante tales promesas vacías, sabiendo que habían sido semillas de desconfianza, sembradas para alejar a los creyentes de su verdadero propósito y conexión con Dios. Con firmeza recordó las enseñanzas que la habían guiado hasta ese momento. La ambición no es inherentemente mala, pero cuando se convierte en un Dios, distorsiona la relación con el Creador. La verdadera grandeza radica en la humildad y el servicio, no en la acumulación de logros materiales. Ella tomó un respiro profundo, decidida a no perderse en el laberinto prometedor de la ambición. Mientras continuaba su travesía, la mujer comprendió que cada símbolo, cada trampa, estaba meticulosamente diseñada para socavar su fe, ya sea seduciéndola con la superficialidad o confundiendo su camino con la ambición. Se dio cuenta de que su lucha no era solo contra las sombras que la rodeaban, sino también contra las sombras que a menudo existían dentro de su propio corazón. Armándose de discernimiento, se marchó del espacio sombrío, con la resolución de buscar siempre la luz de la verdad divina, por encima de cualquier brillo engañoso o seductoras promesas. Reconociendo la verdad. Mientras su mente navegaba a través de la vibrante red de símbolos, Julia sintió que algo profundo despertaba en su interior. Cada forma, cada color, cada trazo parecía contar una historia que resonaba en lo más profundo de su ser. Las imágenes eran reflejos de su vida cotidiana, de las decisiones que había tomado y de los caminos que aún no había recorrido. Había comenzado a entender que los símbolos, lejos de ser meros adornos, eran fragmentos de una verdad mayor, la propia naturaleza de la existencia humana. De esta forma, cada símbolo se convirtió en un recordatorio del potencial y la esencia espiritual que llevaba dentro. Cuando comenzó a analizar más a fondo los símbolos que antes le parecían triviales, se dio cuenta de que estaban intrínsecamente relacionados con las creencias que había cultivado a lo largo de su vida. Había un símbolo que representaba una puerta, que no solo hacía alusión a las oportunidades perdidas, sino que también le devolvía a momentos de decisión. Julia recordó instantes en los que había tenido la opción de elegir entre lo fácil y lo correcto, entre lo superficial y lo profundo. En esas encrucijadas había aprendido que a menudo la verdad se disfrazaba detrás de la conveniencia. Las decisiones que tomamos revelan nuestra esencia más verdadera. Mientras contemplaba un símbolo que representaba un camino bifurcado, se sintió profundamente conmovida. Era un recordatorio de las múltiples sendas que se presentan frente a nosotros, caminos que llevan a diferentes destinos, algunos iluminados por la luz de la verdad y otros envueltos en sombras. Entendió que las distracciones han sido las sombras que cubrían su alma. Las luces brillantes de la tecnología moderna, los placeres efímeros que la rodeaban, y las opiniones de los demás a menudo la habían llevado por rutas que no satisfacían su búsqueda interna de significado.
Julia reflexionó sobre cómo, a menudo, la vida moderna empuja a los creyentes y buscadores de verdad a separar su fe de su cotidianidad. En su afán de comprender el mundo, muchos se ven atrapados en un ciclo de consumo y superficialidad que aleja la esencia de lo que realmente importa. Era entonces necesario regresar a la esencia de su fe, la cual no debería ser solo un accesorio, sino el eje sobre el cual gira su vida. Reconocer las distracciones era el primer paso para despojarse de la confusión que a veces nublaba su juicio. Mientras este proceso de autorreflexión se desarrollaba, Julia experimentó una sensación de liberación. Había una fuerza inherente en la verdad cruda, en los principios que habían guiado a generaciones antes que ella. Estaba lista para enfrentarse a lo que le rodeaba, no desde la desesperación o la confusión, sino desde un lugar de claridad y propósito. Con cada símbolo que entendía y cada verdad que abrazaba, sentía que sus raíces espirituales se fortalecían, anclándola en una realidad más rica y completa. Con cada paso en su viaje de descubrimiento, Julia empezó a vislumbrar un futuro donde los símbolos de su vida no solo fueran representaciones de decisiones pasadas, sino guías para la vida que aún le quedaba por vivir. Comprendió que cada símbolo era también un llamado a la humildad, a confrontar las distracciones sin juzgar, a observarlas como partes de la experiencia humana. Reconoció que esta verdad, en todas sus facetas, estaba siempre al alcance de su mano, aguardando pacientemente a que la eligiera. La lucha constante. El desafío de discernir la verdad de la mentira se presenta con una complejidad que a menudo parece abrumadora. Cada día los cristianos tienen la tarea no solo de enfrentar sus propias dudas, sino de reconocer cómo éstas se manifiestan en el mundo que los rodea. Era un lunes como cualquier otro cuando al salir de su casa, ella sintió esa presión palpable en el aire. Las voces de la incredulidad a su alrededor parecían multiplicarse. Las pasajeras en la máquina del café hablaban sobre eventos cotidianos, pero cada conversación estaba cargada de una tonalidad pesimista que la llenaba de inquietud. La lucha constante para mantener su fe intacta en un entorno que la cuestionaba le recordó lo delicada que puede ser la fe. Con un profundo sentido de reflexión, ella comenzó a notar que cada sonrisa y cada conversación eran potenciales trampas, distracciones que la podrían alejar de su conexión con Dios. ¿Cuántas veces en su búsqueda de verdad había saltado a una conclusión apresurada, asumiendo que las experiencias de los demás representaban la esencia de la relación divina? Esa madrugada, mientras se preparaba para el día, recordó un versículo que le había enseñado su padre. El que confía en el Señor es como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa imagen de permanencia, contrastada con su constante sensación de inestabilidad, la impulsó a profundizar más en las enseñanzas de su fe. A medida que avanzaba en su jornada, se encontró en un espacio comunitario donde varios miembros de su iglesia se congregaban para debatir cuestiones de relevancia. Se discutían tanto las noticias del día como las luchas personales de cada uno. La diversidad de opiniones enriqueció el ambiente, pero también lo complicó. Las palabras de aliento se entrelazaban con el temor y la confusión, creando una mezcla poderosa. Sin embargo, lo que la impactó más fue la forma en que cada persona, a su manera, intentaba discernir la verdad. Había quienes sufrían en silencio, atrapados en un ciclo de autocrítica y escasez espiritual, mientras otros compartían testimonios de su caminata de fe llena de incertidumbres, pero también de esperanza. Fue en esos momentos que se dio cuenta de la importancia de la comunidad. No estaban solos. Cada voz, cada historia, era una luz que iluminaba el camino. La lucha no se trataba de una victoria individual, sino de un esfuerzo conjunto. La intercesión y la oración construían un puente que los mantenía firmes frente a los embates del desánimo. Un hermano en la fe compartió su experiencia de haber caído en un abismo de duda, pero a través del apoyo y el amor de los demás había encontrado su camino de regreso a la luz. Ella lo escuchaba, absorbiendo la fuerza que emanaba de su relato. En medio de ese diálogo enriquecedor, ella comenzó a ver la lucha contra la mentira no como un camino solitario, sino como un esfuerzo colectivo donde cada miembro tenía un papel que desempeñar. Se sintió motivada a ser más abierta sobre sus propios desafíos, identificando las distracciones que le impidieron avanzar en su relación con Dios.
El ambiente se convirtió en un refugio seguro, donde cada falta de fe se transformaba en una oportunidad para crecer. La comunidad de fe no era solo un grupo de apoyo, era un ejército espiritual frente a las fuerzas malignas que acechaban en cada esquina. Así, mientras las horas pasaban, se dio cuenta de que la lucha constante por discernir la verdad era una invitación no solamente a resistir, sino a edificar. La conexión con Dios y la comunidad de fe se volvieron vitales, creando un espacio donde la verdad podía prosperar y la luz podía brillar incluso en los momentos más oscuros. Un llamado a la acción. Era un nuevo amanecer, y la mujer se encontró contemplando la luz suave que se filtraba a través de las cortinas de su habitación. La experiencia vivida en el plano espiritual había avivado un fuego en su corazón. Un profundo entendimiento sobre la naturaleza de las tentaciones y los engaños de Satanás había tomado residencia en su ser. Pero su transformación no se limitaba a su propia vida. Comprendió que su misión ahora abarcaba el bienestar espiritual de otros. Era un llamado claro, un eco perenne que resonaba en lo más profundo de su conciencia. Recordó las sombras que había visto durante su experiencia, símbolos que representaban la confusión y la desesperación que muchos enfrentan en su lucha diaria. Había personas, familias, que vagaban por la vida sin una brújula, atrapadas en las trampas que el enemigo había dispuesto para desviar su atención de lo verdaderamente importante. Así, decidió que cada palabra que pronunciara, cada acción que prendiera, sería en apoyo a aquellos que aún no habían llegado a la claridad que ella había encontrado. La mujer tomó un respiro profundo, sintiendo el aire fresco y lleno de posibilidades. Con cada inhalación, sentía como si la luz del entendimiento iluminara su camino. Se levantó y comenzó a escribir. Las ideas fluyeron de su pluma como ríos caudalosos, llenando las páginas con reflexiones sobre la esencia de la fe y la necesidad de mantenerse alerta. Un conocimiento ferviente creció en ella. El simple acto de discernir podía ser la clave para abrir puertas que parecían cerradas a cal y canto. Deseaba que otros supieran que el camino hacia una relación más íntima con Dios no es un recorrido solitario. No se trata solo de lo que sucede en el interior, sino también del apoyo que podemos ofrecer y recibir en comunidad. Recordaba cómo la fragilidad humana puede ser un campo fértil para la explotación. Pasar desapercibido ante los símbolos engañosos era peligrosamente fácil. Era necesario entonces fortalecer vínculos y promover una cultura de vigilancia espiritual entre amigos, familiares y la comunidad en general. Su propio viaje podía ser el catalizador para que otros también comenzaran a cuestionar, a evaluar lo que verdaderamente valoraban. Cada testimonio era una herramienta. Cada historia, grande o pequeña, tenía el potencial de inspirar. Así, decidió crear un grupo de apoyo, donde las personas pudieran compartir sus experiencias, intercambiar ideas y reconocer los símbolos que a menudo pasan desapercibidos. Era necesario que la gente hablara abiertamente sobre sus luchas, que no se sintieran avergonzadas por sus dudas. Había poder en la vulnerabilidad, una fuerza que podía unir a las almas en la búsqueda de la verdad. Mientras marchaba hacia su nueva misión, sabía que cada pequeño esfuerzo contaba. No se trataba de grandes movimientos, sino de sembrar la semilla de la fe en los corazones de aquellos que quizá estaban listos para abrirse a la transformación. Con cada encuentro, desde las charlas informales hasta las profundas discusiones sobre la fe, sintió que las miradas de los demás cambiaban y se iluminaban al reconocer lo que alguna vez les había parecido oculto. La mujer entendió que la lucha contra los engaños de Satanás no era solo suya, sino una batalla colectiva. Y con este conocimiento estaba lista no solo para luchar en su propia vida, sino también para guiar a otros en su travesía. Era un líder en formación, una voz que se alzaría en defensa de la verdad. Estaba decidida a ser un faro de luz, recordando a todos que, aunque la oscuridad puede ser tentadora, la luz de Dios siempre prevalecería.